Desde hace ya algunos años, el manejo de los recursos naturales se ha convertido en una preocupación compartida en el mundo entero. Mientras la población aumenta, los recursos naturales en sí no crecen. Esta situación de presión puede desembocar en guerras, de las cuales tenemos dos buenos ejemplos: la guerra para el petróleo y la guerra por el agua. En Bolivia, esta última tuvo lugar en abril de 2000, luego de una subida de las tarifas del agua en Cochabamba, como efecto de la privatización de Semapa, estableciéndose la concesionaria Aguas del Tunari. Los movimientos sociales han convulsionado el país y han mostrado la necesidad de una concertación social y de la participación de todos en el proceso de manejo de los recursos naturales. Esta necesidad se hizo todavía más evidente en las zonas periurbanas, en las que existe fuerte transformación y donde se encuentran y se enfrentan los intereses urbanos, rurales, industriales, involucrando además choques entre las visiones culturales y de desarrollo de diferentes actores. En Tiquipaya, en la periferia de Cochabamba, la gestión del agua es bien compleja a causa de la evolución rápida de la población y del paisaje. Se encuentra ahí diferentes problemas de agua, escasez de agua, contaminación de las aguas y varios conflictos cuyo número aumenta a medida de que la época de sequía llega. Ejemplo. Esta vertiente, Ushpa, está situada a 3.500 metros de altitud sobre el territorio de la comunidad de La Pía. Regábamos con esto y lo que sobraba iba por el río, ¿ya? Como es costumbre por el río, pero no en intubación. En la parte más baja del valle, ciertos grupos de la comunidad de Apote reclaman sus derechos ancestrales sobre el uso de esta vertiente. En el 2002 se han apropiado de la totalidad del agua, entubando el agua de su fuente hasta el valle. A causa de varias razones, esta obra fue declarada como ilegal por la prefectura, pero la orden de sacar el tubo nunca ha sido ejecutada por las autoridades locales. Cuando han entubado, pasó hartos conflictos, ¿ya? Empezaron a destruir nuestras casas, quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosas, las pertenencias, todo, y torturando a la gente. Y hasta el momento no se ha solucionado nada, ¿ya? No tenemos agua potable, nada. ¿Ya? De aquí tomamos, con eso vivimos. ¿Ya? La agua es vida, ¿no es cierto? Es vida. Si entuban, ¿dónde van a tomar mis ganados? ¿Dónde van a tomar mis caballos? Por haber recuperado ellos mismos su agua, la gente de La Pía recibió amenazas, soportaron torturas y hasta sus casas. ¿Qué quiere decir? 8 familias están quemadas sus casas, están muertos. Están muertos. ¿Con quién quieren arreglar? Los 8 familias están muertas en la comunidad. Romper a una casa es matar a una gente, ¿no es cierto? Quemar una casa es matar a una gente. No tiene nadita. ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde? ¿Qué cosa va a comer? Llevaron cosas, plata, cámaras, radios, bicicletas, garrafas. Así. Hoy en día, este conflicto ha desencadenado 15 juicios penales, la detención de 18 comunarios, y el 11 de marzo se tuvo que lamentar la muerte de uno de La Pía, cuyo caso aún no ha sido esclarecido. Además, se debe destacar que estos trámites judiciales cuestan mucho dinero, y la comunidad no tiene dinero ni facilidades para realizarlos. Este ejemplo de conflicto, cuyo origen se sitúa hace más de 40 años, plantea realmente la cuestión de una repartición equitativa de los derechos del agua después de la reforma agraria y muestra el peligro que representa la ausencia de diálogo. En ese sentido, el agua tiene que correr así tal como está.
Tiquipaya, que para muchas personas significa en quechua cosecha de flores, es un municipio de 38.000 habitantes. Tiene una marcada tradición agrícola y su población se compone principalmente de campesinos. En los alrededores del pueblo, que se sitúa a una altitud de 2.750 metros, los paisajes verdes son el resultado de un favorable clima que caracteriza el Valle Central, y también de la presencia de agua al pie de las montañas. Por lo tanto, su territorio, que se extiende hasta las 55.000 hectáreas en el límite de la Cordillera Real, presenta una diversidad de paisajes. De los 6 distritos que la componen, 3 forman el hogar principal de la población alrededor del casco viejo. En la parte alta que se encuentra arriba del valle de Tiquipaya, más de 60 comunidades de altura viven únicamente de la agricultura, quienes venden sus productos en los mercados de las ciudades, lo cual les permite adquirir y subir aquellos productos que no producen, pero que les son necesarios. Yo pasteo ovejas, vacas en esta lapilla, tengo mi casa en Ayazibita y hacemos queso, ese queso vendemos, llevamos a Tiquipaya a vender, con eso quesito traemos verduras, arroz, macarrón, cebolla, zanahoria, todo, ¿no? Para comer, ¿no ve? Para hacer comer a mis hijos. En cuanto al agua, las fuentes principales como lagunas y ríos están en la montaña. Pero los hombres utilizan estos recursos, ya sea para el riego, el consumo o la industria, están más abajo, es decir, en el valle. Para explicar la complejidad actual de la repartición de los derechos de agua, tenemos que volver al año 1874, fecha de promulgación de la Ley de Exvinculación. Esta ley intenta frenar la injusticia que desde hace 300 años los hacendados usurparon poco a poco el agua de los pueblos reales de indios. La ley establece, tras la revista de Delfín Arce, los primeros derechos de tierra y de agua de los originarios, y de esta manera introduce la propiedad privada. Estos derechos son el origen de los derechos actuales. Sin ponerlos en tela de juicio, la Ley de Dominios y Aprovechamiento de Aguas de 1906 decreta la posibilidad de una apropiación individual del agua. Esto favorece la reconcentración de los derechos de agua vinculada al desarrollo de las haciendas en la primera mitad del siglo XX. En el año 1953, la reforma agraria reparte los derechos de agua de las haciendas entre colonos, piqueros y exmineros. Como consecuencia de esta repartición, el proceso de división por herencia ha acelerado hasta la fecha el fraccionamiento de los derechos del agua de riego. Durante todo este periodo, el agua del valle es utilizada para responder a nuevas necesidades debido al hecho que su abundancia ha originado el fuerte desarrollo industrial y residencial, incluido el asentamiento de los exmineros y otros grupos sociales. Asimismo, estos 10 últimos años, diferentes leyes tuvieron como consecuencia la superposición de los derechos de agua. En efecto, el agua ha sido asignada a la vez a los municipios, a los sectores a través de las superintendencias y además al Estado. Hoy en día la pregunta es, ¿quiénes pueden atribuirse derechos de uso de las aguas? A la complejidad de la repartición de los derechos de agua se añade una gran diversidad de usos. El conjunto de ambos factores contribuye a aclarar las formas de distribución de agua que existen. Ya sea para regar su parcela, limpiar la ropa o simplemente para beber, no olvidemos que cada uno de nosotros utiliza el agua. El agua en su curso puede tomar diferentes caminos. No existe un solo camino, sino más bien varios. Cada uno influye en este curso a su manera y define el porvenir de la gestión y los usos de este vital elemento.
Es sobre la base de estos derechos de agua resultantes de la reforma agraria y de la reivindicación de los usos y costumbres de los originarios, que en 1992 los regantes de Tiquipaya y Colua crearon Asiritic. Desde las represas de altura hasta los campos, el camino del agua está definida por las intervenciones del hombre. Primero, el lagunero es el encargado de manejar las largas. Después, otra persona denominada tomero es quien reparte el agua a cada sistema desde la bocatoma, y el juez de agua es quien comparte el agua a nivel de su comunidad en función a turnos bien definidos. Actualmente, existen varios sistemas de riego, y es justamente Asiritic quien se ocupa de la coordinación entre ellos. Estos sistemas de acceso a diferentes fuentes de agua utilizan la misma red de canales y se sobreponen en el tiempo y el espacio. Esto se traduce en un muy complejo mosaico de asignaciones de agua. Si el agua de riego proviene principalmente del agua superficial de Tiquipaya, las aguas domésticas provienen esencialmente de acuíferos subterráneos. Y desde hace 10 años, la perforación de pozos ha proliferado. El agua de pozos que alimenta las manzanas de casas dentro de una OTB, Organización Territorial de Base, están manejadas por un comité de agua potable que define los precios y se ocupa del mantenimiento del sistema. En cuanto se refiere al casco viejo, el agua proviene también de la sexta parte del caudal de la Machumita. A veces, el agua de Asiritic es utilizada también para bañarse o lavar la ropa. Entonces, entre agua de riego y aguas domésticas, la separación no siempre es tan marcada. En 20 años, la población del Valle Central se ha doblado. El marcado crecimiento de la ciudad de Cochabamba recorre los límites de la zona urbana cada vez más lejos, entrando a los municipios vecinos, tales como Tiquipaya, Sacaba o Colcapirua. El incremento de la población de Tiquipaya, acoplada a este fenómeno, confiere a la municipalidad una tasa de crecimiento anual cercana al 12%. Esto se traduce en una urbanización rápida y muy poco controlada, que da origen a una competencia a nivel de la tierra y del agua entre los usos agrícolas y los usos domésticos. Antes, Cochabamba era una tierra llena de agua, y hoy en día parece tal como una zona donde el agua puede escasear.